Capítulo 22, Clases y preparaciones. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Shirou se había levantado muy temprano, el sol aún no se asomaba por el horizonte, era su rutina diaria. Después de asearse, él se dirigía hacia el enorme terreno del taller Marbury. En meses anteriores, él se habría dirigido directamente hacia la cocina. No obstante, ahora tenía dos problemas: Manaka y Seiya. A Manaka le gustaba cocinar y, desde que ella recuperó su forma física, había intentado cocinar constantemente para él. No es que le disgustara que alguien cocinara para él, pero cocinar era una de sus más grandes aficiones, por lo que, en un principio, él pensó que lucharían constantemente por el dominio de la cocina. Sin embargo, su amiga le conocía muy bien, ella estuvo más que dispuesta a compartir la cocina con él siempre que se lo pidiera. De esta forma, este se había convertido en un tiempo de disfrute para ambos. Por otro lado, Seiya era la dama que se encargaba de cuidar de su hermana, así que, antes de que ambos la rescataran del viejo castillo, ella se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas, así como de preparar muchas de las comidas. En pocas palabras, ella era su verdadero rival en la cocina. Para evitar conflictos, los cuales hubo, no les quedó de otra que realizar un cronograma. Cada uno de ellos se encargaría de preparar una de las 3 comidas del día, y cada día la comida que les tocaría preparar variaría. Además, Shirou también tuvo que dividirse las tareas domésticas con Seiya. Afortunadamente, el taller Marbury era lo suficientemente grande como para que ambos pudieran limpiar a su gusto. Por desgracia, hoy no era el día en que le tocaba hacer el desayuno. Si Shirou no tuviera ningún otro trabajo, probablemente enloquecería. No obstante, para su suerte, tenía bastante trabajo por hacer. Para empezar, estaba su rutina diaria de entrenamiento, la cual ya estaba acostumbrado a realizar y, gracias a la amplitud del terreno, esta rutina ahora era más extensa. Después de realizar su rutina de ejercicios diarios, así como de un largo trote, él se dispuso a realizar su entrenamiento como espadachín. Desde que su abuelo le había comenzado a entrenar, había tenido un objetivo y, posteriormente, se añadió uno secundario. Estos eran: el más cercano, por llamarlo de algún modo, era que sus cortes fueran tan nítidos y limpios que pudieran reflejar la realidad, como si de un espejo se tratara. Por otro lado, el segundo objetivo, era ser capaz de cortar la causalidad. Todo esto claro, sin contar su objetivo final, crear la espada definitiva que pusiera cortarlo todo, incluyendo al destino. En este momento, sus cortes eran tan nítidos que, si realizaba cortes amplios, era capaz de crear un reflejo distorsionado del lugar donde realizaba el corte. No obstante, este solo permanecía durante unos pocos segundos y no era un reflejo exacto, lo cual significaba que todavía le faltaba pulirlos aún más. Además, un problema que había notado al intentar reflejar la realidad con sus cortes es que, solo podía lograrlo usando el refuerzo. De otra forma, le faltaría fuerza y velocidad. Por otro lado, en cuanto a cortar la causalidad, ese objetivo todavía estaba algo lejos, aunque no era del todo por la falta de habilidad de Shirou, y, sin embargo, todavía le faltaba pulirse aún más para lograr tal hazaña. «Has progresado bastante», comentó su abuelo mientras su descendiente blandía una y otra vez una de las copias de Kokoro Sashi. La hoja que portaba su espíritu se hallaba clavada a algunos metros de distancia, de modo que pudiera observar el entrenamiento. Su abuelo era un espíritu poseyendo la espada. Si bien estaba atado a esta, eso no le impedía manifestarse cerca de esta para poder percibir el exterior. Aunque claro, Shirou no podía verlo, pues al no tener una afinidad con los espíritus, solo podía percibirlos si realizaba preparaciones previas para esto. El estado de su abuelo actualmente era bastante conspicuo, al menos, para lo que debió haber sido. Su abuelo había muerto hace ya 500 años, y había perdido su ancla al mundo debido a esto. Sin embargo, debido a su absurda terquedad, su última espada se convirtió en un ancla aceptable para mantenerlo unido a este mundo. Esto era conocido como posesión espiritual. Sin embargo, su abuelo era un caso especial, un caso que cualquier miembro de la Facultad de Evocación Espiritual estaría encantado de investigar.
Esto debido a que no se había utilizado ningún tipo de hechicería de evocación espiritual para atar su alma a la espada, era algo que había logrado por pura mezcla de su absurda habilidad y terquedad, algo realmente asombroso para los magos de la actualidad. Desgraciadamente, las habilidades de su abuelo tenían límites, y por supuesto, él no pudo evitar lo que comenzaría a ocurrirle a su alma una vez ésta perdiera su ancla original. Podredumbre: una vez que el alma pierde su recipiente original, incluso si encuentra un nuevo recipiente al cual atarse, el alma comenzará a degradarse a medida que la podredumbre avanza. A su abuelo también le había ocurrido esto, y, de hecho, como su alma se ató debido a circunstancias especiales, su posesión espiritual era incluso más imperfecta que la de los magos que estudiaban dicha rama de la hechicería. El hecho de que hubiera aguantado tanto tiempo con una posesión imperfecta se debía a dos razones. La primera era la pureza y peso de su alma. Esta debía de estar sin duda a un nivel mayor que la del resto de los seres humanos comunes. Shirou estaba seguro de que, con la fama de las katanas de su abuelo, si él no careciera de las hazañas heroicas necesarias para convertirlo en un héroe, era probable que pudiera convertirse en un Ghostliner. La segunda, fue la protección que Lady Canon le había otorgado, lo cual preservó su alma de una mejor manera de lo esperado. Aún así, era inevitable que, tarde o temprano, el alma de su abuelo alcanzaría sus límites. Shirou realmente no sabía cuánto tiempo le quedaba. Hasta ahora, no había mostrado signos de una gran degradación que diera indicaciones de que solo le quedaban unos pocos años. Sin embargo, para su abuelo, eso no importaba, porque este sería su último intento de completar su objetivo. 500 años, su abuelo había vivido 500 años de continuos fracasos y, aún así, debido a su absurda terquedad, él había comenzado una y otra vez moldeando a sus descendientes para que fueran capaces de forjarla, su aspiración, su espada ideal, la gran espada Kusanagi. Después de muchos intentos, al final, su abuelo y sus descendientes alcanzaron su objetivo a medias en los últimos siglos, un par de generaciones antes del nacimiento de Shirou. Su nombre fue Tsumukari Muramasa, haciendo referencia a la Kusanagi original, una recreación del misterio divino. La espada ideal de Muramasa no era un arma que cortara solamente la carne y el hueso, sino que era una espada que podía purgar el resentimiento, los lazos, el destino, la causalidad y la idea del karma. Si Tsumukari era una recreación fiel de la Kusanagi original, era un misterio para todos. A fin de cuentas, tal misterio solo había sido presenciado en la era de los dioses. Sin embargo, como mínimo, era capaz, con un solo movimiento, de cortar el tiempo y el espacio. El problema fue que, al ser una recreación de un misterio divino, incluso si fue creada por manos humanas, necesitaba de un usuario que fuera más que un simple humano para poder blandirla. Al enfrentarse a este problema, algunos descendientes de Sengo comenzaron a plantear ideas de cómo lograr blandir la espada. No obstante, su abuelo se mantuvo firme en que lo importante era que la espada estuviera completa, porque si no lo estaba. A pesar de que sus descendientes lo consideraron un gran logro, la espada todavía era un fallo a los ojos de su abuelo. Era capaz de cortar el espacio y el tiempo, pero todavía no era capaz de cortar realmente el destino, por lo que, la primera Tsumukari, a la cual terminaron llamando Proto-Tsumukari, no estaba completa y, al igual que el resto de las espadas que eran fallos, fue destruida. Su abuelo a veces pensaba que, si estuviera en plenas facultades, y, con los 500 años de experiencia que había acumulado, tal vez sería capaz de completarla. Desgraciadamente, ese no era el caso. Finalmente, unas generaciones después, llegó lo que el viejo herrero había estado esperando, es decir, a Shirou, porque sí, él ya sabía del nacimiento de su descendiente. Él, como lo sabía, se debió a los valores que su abuelo poseía. Él, quien siempre había tenido su mirada puesta en el karma, cerca del final de su vida, fue capaz de observar las consecuencias de sus propias acciones, observó su propio futuro, y ahí lo vio, a un descendiente suyo blandiendo su espada ideal. Tal vez fue por eso que algo como Kokorosashi pudo ser creada. Tal vez fue por eso que, a pesar de 500 años de fracaso, él nunca se rindió.
Muramasa sabía que, lo que él había visto, no era la voluntad de alguna deidad o de alguna fuerza superior que le miraba con buenos ojos, sabía que lo que había visto era la consecuencia de sus acciones, y si quería verlo hecho realidad, debía alcanzarlo con sus propias manos. Y fue por eso que no se preocupó del cómo su descendiente manejaría la espada cuando se encontraran, sabía que lo conseguiría de alguna manera, de lo que él tenía que preocuparse, era de que fueran capaces de crear dicha arma. No obstante, Muramasa estaba preocupado de que, como lo que había visto eran las consecuencias de sus propias acciones y no algo más, estas no hubieran sido lo suficiente pesadas para asegurar su sueño. Sin embargo, cuando Shirou sostuvo a Kokoro Sashi por primera vez, todas las dudas en su corazón se disiparon. La vida del chico fue salvada por la vaina de una legendaria espada, se fusionó con esta y vivió actuando como una espada hasta el día de hoy. Shirou era mediocre en la mayoría de las artes debido a esto, pero en su área de especialización, podría ser considerado un prodigio, fue su talento en esa única área lo que le permitió crear a Neo Calibur, y lo que recientemente le había permitido forjar una espada maldita de alto nivel como lo era Watsugunai Rui. Ahora estaba seguro que sería capaz de forjarla. Pero la pregunta que se estaba haciendo en la actualidad, ¿podría crearla a tiempo? Porque ahora sabía que una tormenta se estaba gestando sobre ellos, y su nieto necesitaba todas las herramientas que pudiera obtener para sobrevivir a esta. Desconocido para el viejo herrero, que se preocupaba de si su nieto sería capaz de crear su espada ideal a tiempo, Shirou se encontraba preocupado de si podría crear su propia espada ideal, pues, tal vez en algún momento, la espada ideal de su abuelo y la de él fueron la misma espada. Sin embargo, con el paso del tiempo, la espada ideal de ambos había diferido. Muramasa era un herrero relacionado tangencialmente con la hechicería, no un magus per se, por eso, cuando escuchaba a su nieto decir cosas como la espada definitiva, la última espada, imaginaba que ambos se referían a la última espada que crearían, su más grande obra. Sin embargo, Shirou era un magus, uno de tercera categoría. Pero un magus a fin de cuentas, así que, las palabras, última y definitiva, portaban un significado totalmente diferente para el pelirrojo. Sin que el viejo lo supiera, el magus y el herrero dentro de Shirou habían convergido en un solo objetivo, uno que su ancestro no se imaginaría posible ni en el más loco de sus sueños. En este momento, Shirou decidió alejar sus preocupaciones de su mente y se acercó a uno de los troncos que servían como leña para el taller. Él reforzó su cuerpo lo más que le fue posible y, desde la distancia, realizó un corte amplio. A pesar de la distancia, la fuerza del corte fue tan grande que llegó hasta el tronco y lo troceó en pedazos. Por unos instantes, pudo ver la imagen del tronco después de que lo había cortado, tal y como había estado antes del corte. Pero una vez más, distorsionado. El chico frunció el ceño. Todavía falta. Sin embargo, vas por buen camino, volvió a hablar Muramasa. Gracias, abuelo, aunque aún estoy muy lejos de cortar cosas como la causalidad. Bueno, eso no es del todo tu culpa. El chico se volteó hacia Kokoro Sashi. ¿A qué te refieres? Quiero decir que, no es solo culpa de tu falta de habilidad, también depende de la hoja que estés utilizando, necesitas de una espada que sea capaz de cortarla, obviamente. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Dos razones. La primera es que, incluso si tuvieras una espada con la capacidad para cortar la causalidad, no serviría de nada si no posees la habilidad necesaria. La segunda es que, cuando te lo comenté, tampoco poseías la habilidad para forjar una espada con la capacidad necesaria que te permitiera cortarla. Esto hizo que Shirou se preguntara. ¿Y ahora? Todavía te falta. Pero estás mucho más cerca que antes. El pelirrojo asintió. Entiendo, entonces esperaré a que me indiques cuando esté listo. Shirou dejó que su espada se desmaterializara de sus manos y se dirigió hacia donde había colgado varias dianas. Estas estaban colocadas en otros de los enormes maderos. Él proyectó el arco que había creado hace varios meses, también proyectó una espada y se propuso a usar el paso intermedio entre la proyección y el refuerzo, la alteración, para modificar la forma de la espada y hacerla asemejarse a una flecha.
proyectó 2 espadas más, todas diferentes las una de las otras, y las alteró para hacerlas similares a flechas, luego, se preparó para lanzarlas todas, una detrás de otra. Las espadas volaron en una rápida ráfaga hacia sus respectivos objetivos. De las 3 que fueron lanzadas, 2 dieron en el blanco y una se desvió. Shirou suspiró, su paso del estilo japonés de arquería al estilo occidental fue algo complicado. Pero menos de lo que esperaba, gracias a que, incluso si en el kick no importaba si la flecha daba o no en el blanco, sus flechas siempre lo conseguían. El problema que tenía en este momento radicaba en la velocidad y en el movimiento. En un combate real no podía tomarse su tiempo para preparar el disparo, tenía que ser rápido, también habría veces en que una sola flecha no bastaría, así que tenía que aprender a disparar varias, una detrás de otra. En cuanto al movimiento, aunque si se trataba de un combate a corta distancia él usaría su espada, si se trataba de un combate a media distancia contra un enemigo, a él le gustaría tener las 2 opciones. Acortar el terreno y usar su espada, o pelear con su arco, y esto último no sería posible si estaba obligado a permanecer en un mismo sitio. Por ello, Shirou utilizó los maderos y las dianas, colocándolos de forma que pudiera correr entre ellos mientras les disparaba. Esta vez, una dio en el blanco, y las otras 2, si bien dieron en las dianas, no dieron en el centro. Shirou chaqueó la lengua y se dispuso a seguir entrenando. Él cambiaba los maderos y corría en diferentes patrones mientras disparaba. Cuando se frustraba con el arco, retomaba el entrenamiento con su espada y, una y otra vez, repetía el mismo corte. Posteriormente, usaba los maderos para practicar diversos ataques contra oponentes ficticios. Todo esto mientras recordaba su pelea contra el asesino de dragones. Siegfried, en su mente, parecía una muralla humana, una fortaleza hecha hombre. Él era más fuerte que él, más resistente, y también más rápido, y lo peor de todo, es que él se había enfrentado a un Siegfried sin maestro y, según lo que ella le había dicho, los sirvientes necesitaban de un maestro para alcanzar su máximo potencial. Sin un maestro, o con un maestro mal calificado, sus estadísticas disminuirán proporcionalmente. Él se enfrentó a un Siegfried debilitado mientras era reforzado por Manaka y, aún así, solo ganó porque el caballero se quedó sin mana y fue obligado a desaparecer, eso sin contar con que este había hecho todo lo posible para que él alcanzara la victoria. En pocas palabras, Siegfried le había dejado ganar. Shirou recordaba vívidamente su batalla contra el caballero, cada golpe, cada movimiento, él intentó replicarlos. Pero después desistió, dándose cuenta que era en vano, podía replicar sus técnicas y estilo de combate si proyectaba Balmung. Pero de eso a aprenderlo por su cuenta había un largo trecho, eran 2 cosas completamente diferentes. Y eso no era lo que tenía que hacer, no con las armas que poseía en la actualidad. Combatir con una katana no era igual que con una espada occidental, si bien Neocalibur era una extraña intersección entre ambos tipos de espada, se parecía más a una espada occidental que a una katana. De hecho, lo único que tenía de katana era su forma, la cual poseía un solo filo, esto producía cierta similitud a la forma de una katana. Pero sin llegar a ser una, pues esta era mucho más larga que una katana, incluso las Nodachi, que eran las katanas más largas que existen, con alrededor de 120 centímetros en su totalidad, eran más cortas que Neocalibur, que contaba con 145 centímetros. Su hoja solo era parecida a la de una katana en forma, y solo hasta cierto punto, pues no era ondulada como era común, sino recta, además de ser más ancha y gruesa, a la vez que más pesada. Él siempre sentía que se estaba limitando, había cosas que no podía hacer con la recreación de la legendaria espada, que sí podía con sus katanas. Y, aunque sabía cómo el mismo rey de los caballeros había blandido la hoja original, no podía copiarlo al 100% con su nueva versión. A través de su combate, Siegfried le había demostrado cómo debía utilizarse una espada occidental, tanto así que sus golpes se quedaron grabados en su memoria. Pero ya se había dado cuenta que tampoco podía imitarlo a él. Las diferencias entre él y el asesino de dragones eran demasiadas como para que ambos lucharan de la misma forma.
Así, Shirou se dio cuenta de que no debía de imitar, ni al caballero Sangre de Dragón, ni al rey de los caballeros, él debía de crear su propio estilo con sus espadas, uno que fuera apropiado para estas y para sí mismo, una media entre lo que se podía hacer con ambos tipos de armas, más ágil y rápido que con una gran espada occidental, pero algo menos fuerte y contundente, y mucho menos rápido y ágil que con una katana, pero también mucho más contundente que con estas. Además, él se dispuso a intentar hacer algo nuevo. Neo Calibur era una espada bastarda, no llegando a ser propiamente un mandoble, por lo que él podía utilizarla con una mano. Sin embargo, su habilidad y fuerza se reducían. A pesar de que el refuerzo le permitía alcanzar la fuerza que le faltaba con una mano, él nunca vio claramente un motivo para utilizarla de esta manera, al menos, hasta ahora. Shirou tomó a Neo Calibur con una mano y a Watsugu Irui con la otra. Él se reforzó para poder utilizar las dos armas de forma adecuada. Luego, se dispuso a practicar por horas con ambas, hasta que simplemente no pudo más. Lo que él estaba intentando hacer era un daiso. En Japón así era como se le decía cuando un samurái llevaba una espada grande, es decir, una katana o nodachi, acompañada de una más corta, una wakizashi, una en cada mano. Shirou había hecho a Watsugu Irui pensando en esto. Esta era una katana totalmente negra. Pero no una katana cualquiera, era una wakizashi, una katana más corta que el promedio, de unos 70 centímetros en su totalidad. Esto la hacía una wakizashi particularmente más larga que las comunes, las cuales medía como máximo 60 centímetros. Él había compactado la maldición tanto como le fue posible para crearla de esta manera, y cremó el resto del cuerpo de su padre, ya que era muy peligroso enterrarlo, porque la maldición podía llegar a afectar a la tierra de forma muy negativa, y más con una línea o ley cerca. Este era el estilo que estaba intentando crear, uno que le permitiera controlar la distancia y el ritmo del combate, gracias a la combinación de sus dos armas, las cuales eran casi opuestas entre sí. Una era larga y la otra pequeña, una era una espada sagrada y la otra era una espada maldita, una portaba la luz que quemaba todos los males, y la otra, portaba dichos males. Después de mucho entrenar con sus espadas, finalmente se dispuso a practicar su puntería con el Black Barrel. Y, luego de que estuvo satisfecho, se detuvo por el día de hoy. Para entonces el sol ya se alzaba claramente en el horizonte. Si se había levantado a las 4:30, ahora debía de ser cerca de las 8, su primera clase comenzaba a las 9, así que todavía tenía tiempo. ¿Cómo estuvo?, preguntó el pelirrojo a su abuelo. No puedo darte una respuesta clara, solo puedo ayudarte hasta donde mi conocimiento da alcance. Tú estás creando tu propia forma de luchar, por lo que, solo tú puedes saber qué está bien y qué está mal. No obstante, creo que vas por buen camino. Gracias, abuelo. Antes de que pudiera decir algo más, Leisrit se acercó al chico. Shirou, desayuno, dijo la homúnculo. Gracias, Liz, voy en camino. Leisrit asintió y se retiró. Por su parte, él se dispuso a recoger sus armas y se dirigió hacia el taller. Después de darse un baño, se dirigió al comedor y se dispuso a desayunar con el resto de los habitantes del taller. Finalmente, después del desayuno, los miembros del taller Marbury se dispusieron a platicar sobre sus planes para ese día. Hoy será un día algo complicado, habló Manaka. Será uno lleno de trabajo, afirmó Iya. Repasamos nuestros planes, sugirió el chico. Era una rutina que había heredado de Kiritsugu. Claro, contestó su amiga mientras su hermana sentía. Bien, en mi caso tengo que asistir a mis respectivas clases, mientras que ustedes deben tomar los exámenes para afiliarse a la Torre del Reloj. También debemos comprar los materiales necesarios para el nuevo código místico y para tu alquimia, Iya. ¿Estarás bien, Filia?, preguntó Iya. Después de todo, quien realizaría la prueba, no sería ella, sino su doncella. Y Filia sonrió en respuesta. Puedo asegurarle que estaré a la altura de sus expectativas, mi señora. Iya asintió y se dirigió hacia su hermano. Por la tarde también vas a ver a un doctor, ¿no es así, Shirou? Sí, necesito tratar unas cosas con él. Eso debería ser todo, ¿verdad?, preguntó Manaka. Shirou asintió.
Sí, al menos, por ahora. ¿Y cómo va tu entrenamiento?, preguntó su hermana. Creo que estoy progresando, pero me gustaría poder enfrentar a un verdadero oponente y no solo practicar con los troncos. Y ya se quedó pensativa por unos segundos, para después esbozar una sonrisa. Ya sé. ¿Por qué no entrenas con Liz? Liz. ¿Estás segura? Ya asintió. Liz fue capaz de enfrentar momentáneamente a Saber, y está hecha para el combate, será una buena compañera de entrenamiento. ¿No te importa, o si Liz? Leisrid negó con su cabeza. Shirou sonrió. Eso será de mucha utilidad, gracias. La homúnculo asintió. También podría crear algunos golems para que practiques con múltiples enemigos, sugirió Lady Ainsburn. ¿Puedes hacer eso?, preguntó el chico. Por supuesto, en mi cresta guardo toda la investigación de la familia Ainsburn, dijo ella. Aunque es cierto que nunca lo he hecho antes, pero debería ser capaz, es decir, acuñar homúnculos es algo de mayor nivel, así que unos cuantos golems burdos no deben de ser un problema. Entiendo. Hablando de hechicería, ¿te gustaría que fuera tu tutora, Shikun?, preguntó Manaka. ¿Tutora? La chica asintió. Sí, le dije a Ayaka que la ayudaría con su hechicería. Así que también podría ayudarte a ti. Manaka sabía del complejo de inferioridad que su hermana poseía debido a sus habilidades. En un principio, pensó en retenerse para que el complejo de inferioridad de esta no aumentara. Pero luego se dio cuenta que esto podría traer un efecto adverso. Si su hermana no supiera sobre lo buena magus que era, entonces ocultar sus habilidades podría haber funcionado. Pero, ya que Ayaka sí conocía lo buena que ella era, entonces sabría que se estaba conteniendo por su culpa y se culparía por esto. Así que Manaka decidió utilizar otro camino, intentará ayudar a su hermana en lo que pudiera para que Ayaka mejore por su cuenta. Claro, tenía que tener cuidado de que Ayaka no creyera que sus logros eran solo porque ella le ayudaba, ya que eso también sería contraproducente. Pero sabes que en cuanto a hechicerías, me encuentro muy limitado a las que puedo aprender como tal, contestó el chico. Pero eso no significa que no pueda ayudarte, estoy segura que puedo enseñarte un par de cosas, declaró la chica. ¿Cómo qué? Luego ella sonrió. ¿Recuerdas cuando te reforcé para ayudarte a enfrentarte a Siegfried? El pelirrojo asintió. Puedo ayudarte para mejorar el efecto de tu refuerzo. Además, también tengo un gran conocimiento de runas, podría enseñarte algunas. Entiendo, en ese caso, te lo agradecía mucho, Mana, dijo el chico con una sonrisa. Ella asintió sonriendo también. De nada, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlos a los dos. Además, podemos aprovechar el tiempo y puedo enseñarte mientras creamos tu nuevo código místico. Al oír esto, Shirou la miró sorprendido. ¿Te ayudaré a crearlo? Por supuesto que sí, tonto, contestó ella con una sonrisa. Puedo ocuparme de parte de la creación del nuevo código místico, pero no tengo habilidades de forja para completarlo. ¿Habilidades de forja? En ese momento Shirou no pudo evitar esbozar una sonrisa mientras le brillaban los ojos. ¿Estás diciendo que el código místico que vamos a crear es una espada? Tanto Iya como Manaka no pudieron evitar sonreír ante la emoción que mostraba el chico ante la idea de crear una nueva espada. Fufu, algo así, ya lo verás. Dicho esto, el grupo se preparó para salir hacia la torre del reloj. Al no tener todavía su código místico, él tuvo que elegir entre qué armas llevarse. Al ver su incapacidad para decidirse, su ancestro le dijo que dejará a Kokoro Sashi. Pues, si bien esta era una espada de gran calidad, no tenía ninguna habilidad especial para el combate y, si se metía en una pelea, cualquiera de sus otras armas le sería más útil. Shirou se encontraba resiliente de abandonar a su ancestro. Pero entendía el razonamiento detrás de sus palabras, así que se llevó sus otras 3 espadas y al castigo fantasma. Finalmente, todos estuvieron listos y salieron del taller. De nuevo, Manaka se encargó de llevarlos a través del transporte espacial hasta la estación del metro de Londres más cercana. Después de eso, tomaron el metro hasta las cercanías del edificio principal de la Torre del Reloj.
Cuando llegaron a Mistile, se vieron obligados a separarse. Shirou tenía que asistir a sus clases, mientras que Manaka y Figia tenían que realizar sus exámenes para afiliarse a la torre y ser asignadas a algún rango. Dicho esto, los 6 acordaron reunirse una vez que los exámenes y clases de Shirou hubiesen terminado. Leisrit y Seiya acompañaron a Figia y Ella acompañó a Shirou. De esta forma, Shirou se dirigió hacia su primera clase junto con su hermana. Como era usual, esta era la clase de fundamentos generales. Esta vez, el conferencista no fue Lord Tranbello, sino el profesor Craig, otro de los grandes conferencistas de la torre. Allí se encontró con Ayaka, como siempre. Buenos días, Shikun, dijo su amiga, al parecer, todavía un poco desacostumbrada a referirse a él de esa forma. La verdad, si él era honesto, era un poco vergonzoso cuando ella se refería hacia él de esa forma. Manaka lo hacía tan natural que no contaba, aunque, para su fortuna, no había nadie en su clase que supiera lo que significaba, o, mejor dicho, que pudiera traducir de forma medianamente exacta el significado de la forma en la que ella se refería hacia él. Por otro lado, al menos ellas lo llamaban Shikun y no utilizaban el chan, como era el caso de Meren. Buenos días, Aya. Luego, el chico frunció el ceño ligeramente. Ahora que lo pienso, ayer no me dio tiempo de presentártela. Esta es Figia, mi hermana la creó para que actuara como mi sirvienta. Encantada, contestó Iya con una sonrisa. Igualmente, Figia-san, contestó Ayaka. Mi hermana me comentó ayer sobre tu viaje a Alemania, y pude conocer a tu hermana también. Ella es... Sin que Ayaka se lo dijera, más o menos, él sabía a qué se refería. Entiendo a qué te refieres, pero, aunque parece ser bastante fría, de hecho, puede ser bastante cándida. Solo que ella es, bueno, ya sabes. Ayaka sonrió de forma nerviosa. Ella sabía que la palabra que su amigo tenía en mente era magus, pero, obviamente, no la diría en una habitación llena de, precisamente, magus. De hecho, no muchos magus despreciarían el término con otro miembro de la comunidad presente, incluso si era de forma indirecta. Pero Ayaka y Shirou eran ligeramente diferentes a los magus comunes, y más importante, eran amigos, cosa que entre magus era una gran rareza, pues implicaba un grado de confianza entre ambos bastante alto. Ambos se sentaron el uno al lado de otro y comenzaron a oír la clase sobre hechicería contagiosa. ¿One-chan está presentando sus exámenes?, preguntó la castaña. Sí, respondió el pelirrojo. No sé cuándo termine, los exámenes se vuelven más largos mientras más habilidad demuestra el examinado. Entonces One-chan jamás saldrá de esa sala, dijo ella con leve sonrisa. Shirou se rió levemente. Probablemente. Ambos oyeron la clase como les era costumbre y se separaron después de que ésta hubiera terminado, diciéndose que se volverían a ver en la clase de Lorelmeyo y segundo. Posteriormente, Shirou e Iya se dirigieron hacia la clase de mineralogía, donde todo resultó de forma normal. Después de esto, tuvieron un gran espacio entre clase y clase. Al conocer varios de los eventos que tendrían que enfrentar en un futuro, los hermanos decidieron buscar información que les pudiera ayudar a lidiar con estos, ya sea información sobre Aosaki Touko o sobre Atlas. Para esto, decidieron dirigirse a dos facultades de la Torre del Reloj: la Facultad de Arqueología y la Facultad de Lore. La primera se designaba como el departamento número 11 y es la Facultad de Astaire. Es el departamento de investigación universal, que estudia ampliamente todos los asuntos históricos y mundiales. La ciudad universitaria de la 11ª facultad se conoce como Rocks Road y se ganó su nombre porque sus calles están hechas de ladrillos y piedra. Rocks Road es un área alejada de las luchas de poder del resto de la asociación, y está conformada por un grupo de académicos puros que estudian la arqueología y nada más. Le Fubal es el director del edificio de investigación, que parece una mansión de más de 661 m, en pocas palabras, un pequeño castillo. A ellos la información de que este era un lugar alejado de las luchas de poder no les sorprendió. A fin de cuentas, la Facultad de Arqueología pertenecía a la familia Melustea, dirigentes de la facción neutral, aquellos a los que no les interesaban las luchas de poder y solo querían investigar en paz.
Lefubal, cuyo nombre real era Leflainur Flauros, según lo que habían oído, era un hombre devoto, perseverante, y de pura lógica, un magus académico puro. Todos sus esfuerzos se dedicaron únicamente a su teoría y hechicería. En pocas palabras, un magus bastante común, tal vez un poco fanático hacia la hechicería. Pero nada más allá. O al menos, eso era lo que les habían dicho. Ninguno de los dos había conocido al hombre, simplemente habían oído hablar de él, y su verdadera razón para venir aquí era porque, tal vez, pudieran averiguar algo sobre Atlas, y porque este era el departamento donde Aosaki Touko trabajó alguna vez. El chico se puso a investigar sobre lo que se sabía de la evasiva Magus, acompañado por su hermana, y juntos descubrieron algunas cosas interesantes. Aosaki trabajó junto con dos magus en el departamento. Uno de estos fue Cornelius Alba, un descendiente directo del erudito y magus de la era del renacentismo, Cornelius Agrippa von Nettesheim. Esto era curioso, porque se decía que la estructura interna del séptimo laberinto probablemente correspondía a la teoría de la formación mágica planetaria de Agrippa. Por un momento, él pensó en buscar a Cornelius para obtener más información. Según lo que decía el informe, el hombre también era un ejecutor, así que debía de estar en el observatorio Carillon, donde se guardó el cuerpo de su abuelo adoptivo. Shirou prosiguió leyendo y se sorprendió al informarse de algunos sucesos. Alba participó en la limpieza del vampirismo iniciada por su abuelo adoptivo, Norikata Emiya, en la isla de Alimago. Los miembros de la facción de arqueología lo llamaron el mejor momento de su vida. Ahora que lo pensaba, de esa limpieza su padre conocería a su maestra. Ellos viajarían juntos hasta que él se terminó convirtiendo en el asesino de Magus, el cual sería el mejor momento de su vida, como trabajador autónomo. Claro está, mucho después, él pasaría una década con los Einsberni. Según sus propias palabras, se suavizaría bastante, ese sería su ocaso, y, finalmente, estaría el Kiritsugu que él conoció. Este sería el Kiritsugu que pasó por todo lo conocido como la Cuarta Guerra del Santo Grial y, si lo que había leído era correcto, el Kiritsugu en sus mejores años no tenía casi nada que ver con el que él conoció. Incluso cuando volvió de su retiro, su padre sin duda no era tan paranoico, cruel y despiadado como se hablaba de él. Desde su punto de vista, incluso si le dolía admitirlo, su padre era un hombre roto que lo había perdido todo y que vivía aferrándose a una pequeña esperanza de recuperar aquello que todavía podía recuperar. Para dejar a un hombre de esa forma, tal fue el infierno llamado la Cuarta Guerra del Santo Grial. Shirou apartó estos pensamientos de su cabeza y prosiguió con su lectura sobre Alba. Después de terminar de leer, él decidió desistir de buscar a Cornelius. El ejecutor había realizado un viaje a Japón hace poco más de media década y no se sabía nada de él desde entonces. El otro magus con el Red trabajó, no fue menos interesante. Su nombre era Souren Araya. Él entró en la torre del reloj junto con Touko Aosaki y Cornelius Alba. Al parecer, al principio, Touko y Araya se interesaron el uno por el otro como compatriotas y comenzaron a intercambiar puntos de vista como dos personas con ideales similares. Según lo que decían los registros, Souren intentó llegar a casa rastreando las raíces del alma, algo que está allí pero que al mismo tiempo no está, para alcanzar una conciencia grupal. Por alguna razón, esto le trajo recuerdos a Shirou de cierto anime que Cowles le había prestado hace algunos meses. ¿No sonaba esto muy parecido a cierto proyecto de instrumentalización? Él negó con su cabeza, no tenía tiempo de pensar en tonterías. Fuera como fuere, Souren fue reconocido como un genio al igual que sus dos compañeros, incluso siendo un magus con una cantidad de circuitos solo un poco por encima del promedio. Sin embargo, al igual que con Cornelius, nada se había sabido de él desde hace más de una década. Finalmente, y para su desgracia, no encontraron nada más sobre Aosaki. Al parecer, ella iba de aquí para allá y, a veces, era contratada por diversas organizaciones. Esos fueron sus movimientos desde que le fue removida su designación de sellado hace 3 años. Por otro lado, tampoco encontraron más información sobre Atlas de la que ya sabían. Él se levantó y, sin quererlo, chocó contra alguien que llevaba una pila de libros, tumbando algunos. «Disculpe», dijo el chico mientras se apresuraba a recoger los libros que tumbó y a devolvérselos a la persona con la que se había chocado.
Déjeme ayudarle, maestro. Al final, la palabra amo era demasiado vergonzosa para que ella la dijera sin tartamudear, así que ella había decidido llamarlo maestro. Tranquilo, yo tampoco estaba mirando por dónde iba, respondió la persona con la que había chocado. Shirou e Iya le devolvieron los libros al hombre y observaron cómo este se alejaba con una pila de estos en sus brazos. Al parecer, era un hombre en sus 30 años, con cabello marrón ondulado. Vestía un abrigo verde con un sombrero del mismo color, así como un traje debajo de este, junto con botas negras. Ese hombre debe valorar mucho el pasado, ¿no lo crees?, dijo su hermana. Shirou asintió, él estaba de acuerdo. Incluso para un magus promedio, el chico consideró que el atuendo del magus era extremadamente anticuado. Sin darle mucha importancia, ambos prosiguieron con su camino. Finalmente, después de un viaje algo largo, llegaron hasta el 6º departamento, la facultad de Brisizan. Otro de los departamentos de la facción neutral. Desde la fundación de la Torre del Reloj, se sabe que el departamento de Lore es el departamento con el menor número de estudiantes. Ellos se ocupan de las reliquias que no son de este mundo e informan directamente al director de la Torre del Reloj. Él esperaba que pudiera encontrar algo de información sobre los artefactos que se guardan en Atlas. Pero, lamentablemente, la facultad de Lore es un departamento muy cerrado en sí mismo, y directamente bajo la supervisión del director. Obtener información sobre algo de esta facultad era bastante complicado. Además, desde un principio, el conseguir información sobre Atlas no era más que una pequeña esperanza. Después de todo, todo lo construido en Atlas es destruido en Atlas. Aunque, al menos esperaba que el chico que los atendió le hubiera dirigido la palabra. Cuando intentó preguntar a un chico un poco más joven que él si en la facultad conocían algo sobre los artefactos que se guardaban en Atlas, este ni siquiera le prestó atención. Parecía como si este ni quisiera le daba importancia a comunicarse con ellos. Así que, al final, terminaron desistiendo. Se les acababa el tiempo y él tenía que asistir a su próxima clase. Oye, Shirou, ¿no hay un departamento de alquimia o similar dentro de la Torre del Reloj?, preguntó Iya con el ceño fruncido. Ahora que lo dices, no lo hay. La alquimia era uno de los grandes sistemas taumatúrgicos dentro de la hechicería. En amplitud, no debería de perder contra otros sistemas taumatúrgicos como la magia negra, brujería, evocación espiritual, maldiciones, entre otros. Así que, ahora que lo pensaba, era extraño que no hubiera un departamento de alquimia. Me pregunto por qué será, es decir, tal vez tenga que ver con la existencia de los alquimistas de Atlas, y, ahora que lo dices, creo que había otra organización de alquimistas por ahí. Entonces, ¿a dónde van los alquimistas que entran en la Torre del Reloj? Mientras ambos se dirigían hacia el edificio principal, los dos hermanos mantuvieron esta conversación. Si no recuerdo mal, algunos van al departamento de mineralogía, y otros van al departamento de creación. ¿Estás interesada? Iya sonrió. Por supuesto que no, como su sirvienta, no podría ingresar a ninguno de estos departamentos. Pero Lady Ainsburn es diferente. Aunque por ahora quiera permanecer al margen de los asuntos de la torre, es poco probable que se le permita hacerlo durante mucho tiempo. Shirou asintió de mala gana. Su hermana tenía razón. Con el linaje de los Ainsburn y el comportamiento común de los magus, cosas como pérdidas de mano y la promesa de una alianza, estaba seguro que ocurrirían tarde o temprano. Aunque claro, ese era el mejor de los casos, el peor era la posibilidad de un secuestro. Por un momento, él empezó a susurrar. Tal vez tenga que hacer uso de la infamia del título, asesino de magus, tal y como papá la usó para protegerme. También es probable que deba utilizar a Watsunairu antes de lo previsto. Sin saberlo, Iya sonrió y sujetó su brazo. Para una sirvienta, eso sería inapropiado, pero como no estaban rodeados de magus, poco o nada le importaba a la chica. También fue por eso que lo llamó por su nombre. ¿Sucede algo?, preguntó el chico confundido. Iya negó manteniendo su sonrisa. Nada especial. A ella no le desagradaba particularmente este lado sobreprotector de su hermano pequeño.
Ambos regresaron al edificio principal de la Torre del Reloj para asistir a su siguiente clase. Esta era la menos esperada por él, si es que era sincero consigo mismo, la clase de políticas. Políticas, era considerado como 13º departamento, este se encontraba abierto a quienes desearan dedicarse a la materia. Este departamento se trataba más de una ciencia social que de una disciplina en la búsqueda del misticismo. Como resultado, no estaba incluido dentro de las 12 facultades, habiendo sido removido como facultad académica en el siglo XVII. También es donde los señores aprenden a gobernar la Torre del Reloj, además, está a cargo de las patentes de fórmulas mágicas. Y, precisamente por este penúltimo punto, es que a él no le entusiasmaba participar en las clases de políticas. Si había un lugar dentro de la asociación donde él no sería querido, sería este. Era literalmente el lugar donde los herederos de familias nobles y los próximos lores estudiaban. Y él es, a los ojos de estos nobles, el hijo de un hereje, con una familia de unos pocos siglos, por un lado, o de logros inexistentes, por el otro. Además de un mercenario peligroso. Si era excluido en algunas clases, en esta, o sería totalmente excluido, o directamente alguien intentaría ir en su contra. No obstante, la segunda opción era menos probable, al menos de forma directa, tanto por su afiliación con la reina, como por los rumores que rondaban a su alrededor. Finalmente, Shirou e Iya llegaron al gran auditorio y, para su desgracia, todo fue tal y como lo previó. Las miradas estuvieron sobre él, y no eran precisamente miradas de simpatía o de aceptación. El hecho de que ya conociera a algunos de los presentes y que no se hubiera llevado específicamente bien con estos, como, por ejemplo, Goredolf Musik, no ayudaba tampoco a la causa. Para su fortuna, él ya se había acostumbrado a esto. Había pasado más de medio año desde que se descubrió que era el hijo de Kiritsugu, y así como este le había preparado para cosas como usar armas de fuego, u otras cosas más oscuras como, bueno, por ejemplo, matar, en el caso de que tuviera que hacerlo, también le había preparado para lidiar con el comportamiento de los magus, al menos, tanto como fuera posible. Así que, ignorando la actitud de los magus del auditorio, él se sentó en una de las esquinas más alejadas de este. Parecía que la clase tomaría unos minutos para empezar. Él no esperaba que nadie se sentara a su alrededor, además de Iya, que permanecía de pie detrás de él, así que se sorprendió cuando alguien lo hizo. Sabes, de todos los lugares posibles donde creí que nos volveríamos a encontrar, este nunca se pasó por mi mente, Emilia dijo la chica con algo de ironía. Shirou sonrió. No es la única, es un placer volverla a ver, Loranimus Pere. Si bien él y Mari habían acordado tomarse menos formalidades, ahora estaban rodeados de magus de gran linaje, y tenían que mantener las apariencias. ¿Estás segura que esto es lo más adecuado? Maria le restó importancia. Sabes, los rumores y la información corren rápidamente por la Torre del Reloj. Por ejemplo, el asesinato de Alnach y nuestra asociación durante el Rail Zeppelin. Ya veo, en pocas palabras, no vale la pena ocultar nuestra asociación si ya fue expuesta. ¿No es así? Maria asintió. Exactamente, para nuestra suerte, tu asociación con la reina también me es favorable. Después de todo, si alguien me critica por asociarme contigo, también criticaría a Lord Bartholomew. Entiendo, todo ha estado bien desde entonces, dijo el chico mientras miraba a varios de los magus y estos apartaban su mirada. Esperaba más. Bueno, si te preguntas por qué te temen más de lo que te detestan, es por la misma razón. Los rumores y la información viajan rápido, incluyendo el asesinato de la cabeza de la familia Insberg por parte de la familia Milla, incluso si eso le costó la vida a la anterior generación del asesino de magus. Maria extendió sus brazos de forma un poquito exagerada. Los Emilia asesinaron a la cabeza de la familia relacionada al mago de la tercera magia y, de alguna forma, la siguiente líder de la familia formó una alianza con el último Emilia. Además, este logró que ella se afiliara a la torre. Esos son los susurros que se hablan sobre ti desde ayer. ¿Tan impactante es como para causar esta reacción? Comparado con lo que pasó en Aylesbury en el Rail, preguntó el chico sorprendido.
Y esos dos eventos tienen algo en común: los asesinados no fueron de Magus, sino de apóstoles muertos. Tal vez esto hizo que, inconscientemente, creyeran que la sexta generación de la familia Milla era más un asesino de apóstoles que un asesino de Magus. Pero que estuvieras involucrado en el asesinato de la antigua cabeza de los Ainsburn fue como un balde de agua fría en la cara de estos. Shirou y Olga Marie se giraron hacia la derecha, donde oyeron una voz conocida. Era la princesa de los Elmeyo y Lady Reines. ¿Puedo unírmeles? Parece que están teniendo una conversación interesante. Como desee, dijo Shirou un poco sorprendido. Marie se encogió de hombros. A mí no me afecta en lo más mínimo, aunque, a la vista de los demás Magus, esto podría verse extraño. Reines sonrió. Para nada, Emilia es alumno de mi querido hermano mayor. Hubo cierto revuelo, tanto dentro como fuera de mi familia, cuando nos enteramos de su procedencia. Pero, aún así, mi hermano decidió seguir siendo su maestro, así que no debería de haber ninguna conmoción porque yo me junté con él. Bueno, supongo que eso explica por qué todos tienen esas reacciones, susurró el chico. Estás en una posición bastante especial, no tienes un buen linaje familiar y eres un peligroso mercenario. Pero de alguna manera lograste llegar hasta donde estás mediante logros y conexiones. Es normal que los magos de muchas familias tengan miedo de este desarrollo tan apresurado de las cosas, explicó Reines con una sonrisa burlona. Planeaba hacerte una pequeña broma como premio por haber llegado tan lejos. Pero creo que la mayor burla que te pudieron haber hecho fue ponerte en esta situación. Shirou sonrió de forma resignada. A él no le interesaba tener poder político o escalar en la torre del reloj. Así que para el chico esto era más una molestia que cualquier otra cosa. Además, algo le decía que la política no era algo que se le diera bien. Pero tampoco es que tuviera más opciones. Probablemente por eso estás aquí, dijo Marie. ¿Eh? Exclamó el chico. Precisamente por la posición en la que te encuentras, tendrás que lidiar con la política de la torre. ¿Y qué mejor lugar para aprender a hacerlo que en el departamento de políticas? Que está justamente bajo la dirección de la persona que te contrató, explicó Marie. Aunque entiendo por qué esto le conviene a la reina, es raro que te ayude incluso en esta área. Lo que más le debería importar a ella son tus habilidades como asesino, no tus habilidades en la política. En sus propias palabras, soy un interesante experimento. A través de ti, estoy comprobando si una familia de herejes puede reconvertirse en una familia decente, siempre y cuando tengan al heredero adecuado. Ya veo, parece ser algo que la reina haría, dijo Reines. Luego, ella sonrió. Parece que estás poniendo de tu parte, aunque tal vez resulte en todo lo contrario. Trayendo una sirvienta personal, no sería un mal movimiento para cualquier otro. Pero para ti, tal vez solo encuentres una mayor oposición. El pelirrojo sabía a qué se refería la Lady. Pensamientos como: ¿cómo se atreve ese hereje a tener servidumbre? Probablemente pasarían por la cabeza de más de un magus. Sinceramente, esperaba que Luvia apareciera por aquí. Ambos estaban en la misma posición, aunque claro, Luvia tenía un estatus mayor gracias a la historia de su familia con la torre. Tal vez ella podría enseñarle una cosa o dos sobre tratar con los magus de la clase alta. Desgraciadamente, parecía que su compañera prefería ahorrarse el disgusto de asistir a esta clase, y él no la culpaba por eso. Finalmente, él decidió cuál sería su curso de acción. Al principio, pensaba mantener un perfil bajo y pasar lo más desapercibido como le fuera posible. Desafortunadamente, con un lord a un lado y con una futura lord en el otro, eso ahora era simplemente imposible. Lady, si tuviera en consideración la opinión de algún miembro de este departamento, con la única exclusión de la reina, entonces ni siquiera se me ocurriría pisar este salón. Sin embargo, como fue precisamente la reina quien me solicitó asistir, y como no podría importarme menos la opinión de los demás miembros de este departamento, me tomaré la molestia de disfrutar apropiadamente de este curso. Shirou no gritó sus palabras. No obstante, estas se dijeron con la suficiente fuerza como para ser audibles por el resto de sus compañeros, lo cual, obviamente, causó una mirada de desprecio en el rostro de muchos de estos. Olga Marie esbozó una sonrisa de pura resignación.
Así que has decidido que sea así. Shirou simplemente asintió, nunca estuvo en sus planes realmente de cambiar el punto de vista que tenían los magos de alto estatus sobre él, requeriría de demasiado esfuerzo para algo que no creía valdría la pena. Quien sonrió abiertamente fue Reines. Bueno, al menos no será un curso aburrido. Shirou pensó, por un momento, que esta decisión causaría que las dos chicas se apartaran de su lado. Pero para su sorpresa, no lo hicieron. Después de un momento, él lo entendió, estas miradas estaban dirigidas a él, no a ellas, lo cual disminuía el impacto sobre las dos, e incluso si lo estuvieran, ambas chicas eran, sin duda alguna, las personas de más alto estatus dentro de la habitación, ¿cómo podrían afectarles de alguna forma las miradas de magos de un estatus inferior? De hecho, probablemente la razón por la que solo fueron la mayoría de sus compañeros y no directamente todos quienes lo miraron mal, debió de ser porque el resto tenía alguna conexión con los Elmeyo o con los Animus Pere, y obviamente no se atreverían a juzgar a las personas relacionadas con las herederas de dos de las grandes familias. En ese momento, la conversación se detuvo cuando la puerta del auditorio se abrió, posteriormente, un hombre joven entró. Él era un joven guapo con cabello rojo, así como una mirada fuerte y altiva, junto con rasgos refinados. En el mismo momento en el que Shirou y Reines lo vieron, fruncieron el ceño y mostraron una expresión levemente disgustada. Mari esbozó una sonrisa. Ese es Bram Noadarre Sofía Ri, el hermano de la difunta Solaun Noadarre Sofía Ri y el sucesor del jefe del departamento de evocación espiritual, ¿no es así? Los dos jóvenes asintieron lentamente y con disgusto. Si bien la familia Elmeyo y Sofía Ri son familias aliadas, debido a una discusión que tuvo Reines con dicha familia, ambas han estado en malos términos hasta el sol de hoy. Por otro lado, la difunta hermana de Bram fue también la prometida del antiguo Lord Elmeyo y ambos fueron asesinados en la Cuarta Guerra del Santo Grial por Kiritsugu y su aprendiz. No hace falta dar muchas explicaciones del por qué Bram no es el más grande fanático del pelirrojo. Parecía que, además de dar clases en el departamento de evocación espiritual, Bram también daría clases a esta sección del departamento de políticas, lo cual no era muy extraordinario, siendo él mismo un sucesor al cargo de Lord. Al ver la expresión de sus otros dos compañeros, Marie no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa. Parece que este curso será interesante. No obstante, antes de que Bram pudiera empezar con su discurso, la puerta se abrió después de un ligero toque. Mis disculpas, todavía no estoy familiarizado del todo con el departamento. ¿Puedo pasar?, preguntó el chico que había abierto la puerta. Él era un joven de largo cabello rubio y ojos azules. Parecía tener alrededor de 16 o 17 años, vestía principalmente ropa blanca, con un abrigo largo del mismo color y un báculo de aspecto extraño. Oh. Joven Kirschtaria, por supuesto pasa, la clase todavía no empieza, dijo Bram con una sonrisa. ¿Quién es?, preguntó Shirou. Reines sonrió. Kirschtaria Uodime, nacido de un linaje de magos de 1000 años de antigüedad. Se inscribió en la Facultad de Astronomía de la Torre y es considerado una joya dentro de esta. Luego, ella se acercó a Shirou y le susurró a la oreja mientras señalaba disimuladamente a Marie. Se dice que, si no fuera por la temprana muerte del anterior Lord Animus Pere, Kirschtaria se hubiera convertido fácilmente en el principal discípulo de este. Además, algunos dicen que incluso tiene más potencial como Lord que el Lord actual. Cuando Shirou volteó hacia Marie la vio con el ceño fruncido. Tiene razón Lord Animus Pere, este curso será interesante, exclamó Reines con una sonrisa, para el disgusto de Marie. No obstante, cuando Bram la vio, le pidió que bajara la voz, porque la clase estaba a punto de comenzar, a lo que Reines le respondió con una falsa sonrisa. Ante todos estos sucesos, Shirou no pudo hacer otra cosa que suspirar. Más que un curso interesante, yo creo que este será un curso muy largo. Aunque no lo admitieran, pensamientos similares pasaron por la cabeza de las dos chicas. Así, los tres suspiraron y se dispusieron a oír su primera clase.
Habían pasado 15 minutos desde que había comenzado la clase, y el pelirrojo se dio cuenta de algo, ahora que lo pensaba, si bien en las otras clases a él no le importó que su hermana se sentara a su lado. No obstante, precisamente por cuál era esta clase, no podía permitirlo, porque ella era su sirvienta, y más con el profesor que tenían. Pero tampoco quería dejar a su hermana parada en el mismo sitio durante 2 horas. Después de unos minutos de pensárselo, una silla sencilla se materializó al lado de ella. Ella no tuvo que observar el rostro de su hermano para saber que era cosa suya, así que simplemente sonrió y se sentó para escuchar también la clase. Para su interior, Shirou suspiró. Si de ahora en adelante para toda acción que tuviera que hacer tenía que considerar las reacciones de los demás, entonces comenzaba a entender por qué para algunas personas la política era un arte, y para otros una molestia. Afortunadamente, él podía proyectar objetos cotidianos al nivel del trazado siempre que fueran objetos extremadamente comunes. De otra manera, tendría que proyectar esa silla con gradationer, lo cual causaría que su hermana acabara en el suelo tarde o temprano cuando ésta se desvaneciera. Después de 2 horas, la clase terminó. Shirou también entendió por qué el departamento de política no contaba como una facultad, mientras que todas las facultades estaban relacionadas con la hechicería de alguna forma. El departamento de política no trataba con nada relacionado a esta. Asimismo, ahora entendía por qué era el departamento donde los próximos lores aprendían a gobernar, así como demás familias prestigiosas. Todo se trataba del modo de comportarse, las leyes, la economía, los estatutos, etc. Todo esto sería muy útil para los herederos de grandes familias y para los futuros lores. Pero, para él, que era un heredero de una casa infame, y el último de estos, que no gobernaría nada relevante, todo esto era mayoritariamente inútil. Lo único bueno era que aprendería mejor a cómo relacionarse con los magus de mayor estatuto, que era el objetivo de la reina, pero más allá de eso, era una pérdida de su tiempo. No descuidaría las clases porque eso molestaría a su contratista. Pero una cosa no quitaba la otra, al menos, desde su punto de vista. Después de terminar, él se despidió de Lord Animus Perei, junto con Lady Reines y su hermana, se dirigieron hacia la Facultad de Hechicería Moderna. Una vez que llegaron, los tres se separaron. Reines se dirigió hacia su despacho e ella y Shirou hacia su próxima clase. Cuando llegaron al aula el Meiyōi, todo parecía relativamente normal, salvo por algunas excepciones desde el punto de vista del chico. Svin ya no se encontraba presente al haberse graduado de este curso antes de las vacaciones. Gray ya no usaba su capucha, y algunos de sus compañeros parecía que no iban a asistir a este curso. Ellos eran, así, los Ainsworth. Si mal no recordaba, él no se había relacionado mucho con ellos, porque, en más de una ocasión, los había sorprendido vigilándolo a él o a Rin, y esto le daba mala espina. Pero parecía que solo era una falsa alarma. Se reencontró con varios de sus compañeros, aunque debido a que la clase comenzó casi después de que él llegó, no le dio tiempo de saludarles. Esta comenzó y prosiguió durante las siguientes 2 horas, y esta vez, él no tuvo problema en decirle a ella que se sentara a su lado. Cuando esta terminó, Shirou suspiró y se dejó caer en su mesa. Hoy había sido un día tan agotador como el anterior, aunque por razones distintas, y lo peor, es que ni siquiera había terminado todavía. ¿Te encuentras bien?, preguntó Gray. Al igual que siempre, ella se sentaba a uno de sus lados. Shirou asintió. Sí, solo un poco cansado. El curso apenas empieza, será mejor que te cuides más, dijo Caules acercándose junto con Sieg. Debiste descansar más en las vacaciones. Shirou mostró una expresión de pura resignación. Lo hubiera hecho si hubiera podido. Buenas, Caules, Sieg. Buenos días también, Filla, dijo Caules. Buenos días, dijo también Sieg. Buenos días a ambos, respondió ella. Milímetros, y ahora que lo dicen, ayer no les pregunté cómo les fue en las vacaciones de invierno, expresó el pelirrojo. Sieg sonrió. Bien, Vlad nos invitó a algo llamado fiesta de fin de año. Ya veo, me alegró por ustedes. ¿Y tú qué cosas hiciste en Alemania además de visitar a tu familia?, preguntó Caules.
Junto con mi padre y con mi amiga de la infancia con la que me acababa de reencontrar invadimos el territorio de una familia milenaria de magus, me enfrenté a un escuadrón de homúnculos, ayudé a mi padre a asesinar a mi abuelo político, y terminé luchando contra un Ghostliner, y al final de todo eso descubrí que una futura guerra por el futuro de la humanidad se llevará a cabo y debo ayudar a mi hermana a sobrevivir a esta. No puedo decir todo eso, ¿verdad? El chico suspiró internamente. Además de visitar a mi hermana, no mucho, practiqué mi hechicería, me reencontré con una amiga, y poco más. Esto sorprendió a los presentes, aunque por razones distintas. ¿Tienes una hermana mayor, Shirou?, preguntó Gray. El pelirrojo asintió. Sí, de hecho, estuvo conmigo ayer, pero no estaba a mi lado cuando nos encontramos. Ella volvió conmigo y se supone que nos reuniremos aquí en unos minutos. Ahora que lo dices, ¿eso significa que los problemas que me contaste se resolvieron?, preguntó Caules. Bueno, algo así, respondió él con una pequeña sonrisa. Podrías decir que la presencia de Figia como mi sirvienta es en parte una prueba. Afortunadamente, los problemas entre la familia Ainsburn y en mí ya han quedado en el pasado, complementó Illa. La conversación sobre los Ainsburn hizo que Sieg se mostrara un poco pensativo. Si tu hermana es una Ainsburn, entonces, ¿ella también es una homúnculo? Sieg asintió. No exactamente, ella nació de un homúnculo y de mi padre, respondió Shirou. ¿Los conoces, Sieg?, preguntó Caules. Sieg asintió con una ligera sonrisa. Sí, se encuentra dentro de nuestro conocimiento básico, tal vez sea porque los Ainsburn son nuestros creadores originales. Entonces, en pocas palabras, acabas de desbloquear la ruta de la hermana y de la sirvienta, Shirou, dijo Flat acercándose al grupo. ¿La ruta de la hermana y de la sirvienta?, preguntó Gray confundida. Shirou le tapó la boca a Flat y respondió nervioso. Nada. Caules no pudo evitar mostrar una pequeña sonrisa nerviosa. Por cierto, ¿dónde está Rouge?, preguntó Flat. Bueno, tan centrados estaban todos en su conversación que no notaron cuando 4 personas entraron en la habitación. Leisrit y Seiya decidieron quedarse enfrente de la puerta esperando a su señora. El primero en darse cuenta fue Lord Elmello y segundo. Él no se sorprendió al ver a Figia, pues, dicha sorpresa se había dado cuando entró al auditorio por primera vez ese día y observó a una versión más joven de la mujer que acompañó a Saber durante gran parte de la guerra. Más tarde, él se enteraría sobre que el verdadero maestro de Saber no era otro que el asesino de Magus, y que la mujer no era más que una distracción, una homúnculo creada por los Ainsburn. Disculpe, ¿esta es la sala Elmello y?, preguntó la joven Ainsburn. Waver asintió. Así es, soy Lord Elmello y segundo, ¿y usted? Mi nombre es Ilias Biel von Ainsburn, encantada de conocerlo, Lord Elmello, y respondió Figia. Y, por favor. Si no lo agrega, el título resulta ser muy pesado. Waver se ajustó los lentes. ¿Qué la trae aquí, Lady Ainsburn? Oh, discúlpeme, mi nombre es Manaka Sahyou, soy la hermana mayor de una de sus estudiantes, Ayaka Sahyou. Yo y Lady Ainsburn hemos venido a buscar a nuestros respectivos hermanos, si no le molesta. Esto llamó la atención del Lord, si bien sabía que Ayaka tenía una hermana, según lo que tenía entendido gracias a los documentos de la chica, esa hermana había muerto hace casi una década. Si no me cree, puede preguntárselo a ella, ¿verdad, Aya? El Lord se giró para ver a Ayaka acercándose. ¿Sahyou?, preguntó a ver. Discúlpeme, maestro. Es como dice, ella es mi hermana mayor, dijo Ayaka. Pero, según tus papeles. La chica le miró un poco nerviosa. Sé a qué se refiere, sinceramente, yo tampoco sabía que ella estaba, sé cómo decirlo. Ayaka intentaba explicarse de forma algo lamentable. Viva, dijo Manaka sin reparos y con una sonrisa. Fufu, bueno, es algo que acabamos de corregir. Usted más que nadie debe entender que no siempre lo que presenciamos es la verdad, precisamente para nosotros los magus, la delgada línea entre la realidad y la fantasía a veces es indistinguible, Lord Elmello y segundo.
Weaver asintió a las palabras de la chica. Miss Ainsburn y yo nos acabamos de afiliar a la torre, así que es probable que nos veamos más a menudo, explicó también la chica. Así que así es, dijo Weaver todavía no convencido. Después él se dirigió hacia Phrygia. En cuanto a Lady Ainsburn, debo suponer que su hermano es... Phrygia asintió con una sonrisa calmada. Sí, probablemente sea la misma persona en la que está pensando. Posteriormente, ella analizó brevemente al Lord. ¿Sucede algo? La chica negó con la cabeza. No, simplemente estaba pensando que es una persona muy interesante, Lord. Usted era la respuesta menos probable. ¿La respuesta menos probable? ¿En qué términos? La Cuarta Guerra. Esto tensó brevemente al joven Lord. Que mi padre o un ejecutor de la iglesia sobrevivieran no es extraño. Pero que un magus novato lograra sobrevivir a ese evento, en vez de 2 lores, es casi ridículo, ¿no lo cree usted también? Para su sorpresa, Weaver no se mostró irritado, ni mucho menos. En cambio, él esbozó una pequeña sonrisa. No puedo negar sus palabras, Lady. Mi participación en la guerra ejemplifica lo importante que es invocar al espíritu heroico adecuado. El rey de los conquistadores, ¿no es así? Supongo que un espíritu heroico como él es casi un pase a las finales de la guerra. Después Phrygia mostró una expresión curiosa. Tengo entendido que tenía la intención de participar en la Quinta Guerra por el Santo Grial, hasta que se enteró que esto era imposible, ¿no es así? Weaver asintió. Pero también tengo entendido que su objetivo no es el Grial en sí, sino invocar de nuevo al espíritu heroico. Para ese objetivo, no bastaría con participar en una falsa guerra por el Santo Grial. Lord Mello y segundo esbozó una sonrisa resignada, como si evocara viejos recuerdos. Él era el gran rey de los conquistadores, Lady. Su objetivo se vio truncado al final de su vida y Babilonia vio su muerte. Weaver soltó una pequeña risa irónica. En la Cuarta Guerra, la tragedia se repitió y, de nuevo, fue Babilonia quien vio su caída. Irónico. Pero estoy seguro que él lo sabía y, aún así, siguió adelante. ¿Y qué quiere decir con eso? Preguntó Phrygia interesada. Si lo invocara en una guerra menor a la que participamos, como un premio de consolación, estaría insultando la voluntad y coraje del rey. Estoy seguro que me reprendería. Ya veo, el rey de los conquistadores, debió haber sido un sirviente sorprendente. Weaver asintió. Bueno, quién sabe, tal vez en un futuro pueda volverse a encontrarse con él, para una conquista incluso mayor a todas por las que Iskandar ha luchado, susurró la chica. Phrygia negó con su cabeza y sonrió de una forma que ocultó sus verdaderas intenciones. Nada, solo queda esperar y ver. Si no gastó toda su suerte en esa guerra, tal vez pueda ver a más leyendas hacerse realidad frente a sus ojos. Shikun. Aburrida de la conversación entre Phrygia y Weaver, Manaka se acercó corriendo hacia el grupo del pelirrojo. Miss Sahyou, no seas maleducada dejándonos sin despedirte. Además, él es mi hermano, se supone que yo debo ser quien vaya a buscarlo. Dijo Phrygia antes de perseguir a Manaka. No veremos más tarde, Lord. Ayaka miraba nerviosa la interacción de los tres. Discúlpelas, maestro. Todavía un poco confundido, Weaver le restó importancia, aunque, en el fondo, se encargó de tener en cuenta las palabras de la chica. No era la primera persona que le había insinuado esa posibilidad. Con Shirou, Manaka se acercó sonriendo hacia su amigo. Shikun. Preguntaron tanto Caules como Flat. Oh cierto, a Caules y a Flat les gustan los videojuegos y el anime, por lo que, ellos saben qué significa que ella se refiera a mí de esa forma. Para evitar mayores problemas, él decidió actuar rápido. Conociendo a Flat, dejar que su imaginación agarre vuelo sería muy problemático. Chicos, ella es Manaka Sahyou, es la hermana mayor de Ayaka y. Mi amiga de la infancia. Amiga de la infancia. Gritó Flat. Esa ruta también, susurró Caules. La ruta de la hermana, la ruta de la sirvienta, la ruta de la amiga de la infancia, todas abiertas después de las vacaciones, la cantidad de banderas levantadas necesarias para hacer eso. Wow, ahora entiendo por qué estás tan cansado, analizó Caules. Flat asintió en aprobación.
Sin embargo, Shirou, ten cuidado, abrir tantas rutas en tan poco tiempo puede resultar en un callejón sin salida, podrías incluso levantar una bandera negra. No entiendo a qué se refieren con rutas. A veces el maestro también las menciona mientras se queja de por qué tuviste que prestarle ese tipo de juegos, Flat explicó Gray aún más confundida. Flat se animó y dijo: tranquila Gray, estoy seguro de que al maestro en el fondo le gustan. En cuanto a las rutas, verás, en Japón hay un tipo de juego muy popular llamados novelas V. Sin embargo, Shirou le cubrió la boca impidiendo que continuara. Nada. Dejen de hablar como si mi vida fuera un galge, exclamó Shirou frustrado. Tienes razón, sería muy triste que la vida de una persona fuera un galge, dijo Cowles. Flat, que había logrado escapar de Shirou utilizando un tipo de hechicería que el pelirrojo desconocía, asintió con comprensión. Sí, tienes razón, a fin de cuentas, un galge es solo un galge. La vida de Shirou tiene que ser un eroge, o sería demasiado triste. ¿Eroge? ¿Qué es eso, Shirou? Preguntó Fiji acercándose. Lady Ainsberg, ¿no? Preguntó Sieg. ¿Me conoces? Preguntó Fiji confundida. Ah, cierto, ninguno de ustedes pudo conocerla ayer, déjenme presentárselas, ella es mi hermana mayor, Yesbiel von Ainsberg. Shirou suspiró. Illa, Manaka, ellos son mis compañeros, Gray, a la cual conociste ayer, Mana, Flat Escardos, Sieg, y Cowles Forbedheit Millenia. Oh, ya veo, encantada de conocerlos. Shirou ya me informó de su situación, he decidido ayudarlos y cubrirlos frente a los Musik. Encantada de conocerlos también, dijo Manaka. Cowles esbozó una ligera sonrisa. Encantado, y muchas gracias, Lady Ainsberg. Al entender su situación, Sieg se inclinó y le agradeció profundamente. Encantada, dijo Gray. Igualmente, dijo Flat con una sonrisa. Me gustaría poder seguir hablando, pero tenemos que ir a realizar unas compras, dijo Fiji mientras tomaba para el brazo a su hermano. Lo cual hizo que Manaka frunciera el ceño por obvias razones. Sin embargo, al saber que todo era actuación, se calmó bastante, tampoco podía hacer una escena en este momento. Ella, por otro lado, no pudo evitar mostrar un mohín, ella estaba molesta, entendía el propósito de este plan, sin embargo, realmente le molestaba, ella era la que debía sujetar su brazo, quería hablar con normalidad con él y salir juntos a divertirse, a fin de cuentas, ella era su verdadera familia. Al principio creyó que esto sería sencillo, pero después de tener que fingir durante todo el día de hoy, comenzaba a preguntarse por cuánto tiempo tenía que aguantar esto. Por primera vez, deseó que la guerra llegara pronto, una vez que todo acabara, tal vez podrían desaparecer del punto de vista mágico y vivir tranquilos. A fin de cuentas, ninguno de los dos le había dedicado realmente su vida al estudio de la hechicería. Van a la ciudad minera, ¿verdad?, preguntó Gray. Shirou asintió. Sí, necesitamos algunos materiales, nos vemos mañana. Los cuatro asintieron y se despidieron, de esta forma, los otros cuatro se separaron del resto del grupo, se reunieron con Ayaka y con las sirvientas de Illa, y se dirigieron hacia la ciudad minera. La ciudad minera es la primera etapa de la tumba de Albion, sobre la cual está construida la torre del reloj, forma parte del cadáver de un dragón del tamaño de una montaña que no se aventuró al reverso del mundo con la llegada de la era del hombre, y luego murió tratando de excavar hasta este. Debido a que era demasiado problemático para los extractores regresar a la superficie, construyeron un círculo viviente, que luego se convirtió en una especie de calle, de modo que, con el paso del tiempo, se transformó en el primer piso de las ruinas. En cierto sentido, es otra ciudad académica. La mayoría de los monstruos no aparecen bajo la luz del gran cristal de la ciudad, por lo que se puede garantizar la seguridad dentro de esta. Esta etapa de la tumba mide alrededor de 10 kilómetros de profundidad. Además de todo esto, es uno de los mejores lugares para conseguir materiales, ya que estos son extraídos desde la profundidad de la tumba.
la cual está construida como un enorme laberinto, y es la fuente de muchos recursos místicos para los magos de la Torre del Reloj, así como también es el hogar de numerosas bestias mágicas. Cuanto más se profundiza en esta, más extrañas se vuelven las cosas, a medida que el reverso del mundo se encuentra cada vez más cerca, y la parte más profunda de la tumba es inaccesible para los magos. Por otro lado, aunque era uno de los mejores lugares para conseguir materiales, el poder ingresar a la tumba de Albion no era tan sencillo. Solo hay 4 entradas reconocidas a la tumba espiritual de Albion en todo Londres. Sin embargo, con el paso del tiempo, han aparecido numerosos portales que van desde la tumba hasta la superficie, lo que ha causado numerosas desapariciones y enterramientos, así como un gran flujo de contrabando ilegal de materiales. Esto ha producido que la rama de administración de la División de Autopsias Secretas ejerza un estricto control sobre todas las personas y materiales que se sacan de la tumba. Él había obtenido un permiso especial para acceder a la primera etapa de la tumba, probablemente, esto sería lo más lejos que podría llegar con la ayuda de un lord. Después de todo, a diferencia de la mayoría de las organizaciones de la Torre del Reloj, dado que se creó para evitar que cualquier lord la monopolizara, la División de Autopsias Secretas no da mucho peso a los linajes de los involucrados. En lugar de magus, sería más exacto llamarlos lanzadores de conjuros arqueológicos. La única excepción que le permitió ir más allá, fue cuando tuvo que recuperar el cuerpo de su abuelo por orden de la mismísima reina, pues este se encontraba en el observatorio Carillon, el cual se encontraba en la 4ª etapa de la tumba, y estuvo acompañado de ejecutores en todo momento, tanto en su viaje de ida, como en su vuelta. Sin darle más vueltas, el grupo se adentró en la ciudad minera buscando los materiales que Manaka necesitaba para la creación del código místico, sea cual sea que fuera este, porque sin importar cómo o cuántas veces se lo preguntara Shirou, ella se negaba a decirle cómo sería este, afirmando que sería una sorpresa. Además, aprovecharon también para comprar los materiales necesarios para el Formalcraft y la brujería de Ayaka, así como para la alquimia de Iya. Hablando de esta última, aprovechándose que a la mayoría de los magos de la ciudad minera no les importaban mucho los linajes y las relaciones entre estos, ella aprovechó para poder actuar con mayor normalidad al tener más libertad. Después de que el tiempo de las compras acabó, el grupo se dividió en 3. Después de que Shirou convenciera a su hermana de que simplemente iba a realizarle una breve visita a su doctor y que no valía la pena que lo acompañara, además de aprovecharse del estado de cansancio de esta última después de un largo día de compras, Iya, Seiya, Leisrit y Figia se dispusieron a regresar hacia el taller Marbury. Por otro lado, Ayaka retornó hacia el dormitorio Norwich, no sin antes acordar con su hermana y con su amigo visitar el taller Marbury los fines de semana de modo que, junto con Shirou, comenzaran sus tutorías con su hermana. Y, por último, Shirou y Manaka se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, rumbo al consultorio de Pieseman. ¿Este es el lugar?, preguntó Manaka mostrando una expresión confundida. No parece un consultorio. Ese es el punto, respondió el pelirrojo. Después del atentado terrorista que sufrió hace muchos años, Pieseman decidió pasar desapercibido tanto como fuera posible. Ya veo, supongo que tiene sentido, esto era algo que ella ya sabía, y debió de admitir que, la primera vez que observó la historia del Pieseman de este mundo, la tomó un poco por sorpresa, tal vez las cosas podrían ser incluso más diferentes de lo que ella consideró en un inicio. Así, los dos adolescentes se acercaron a la puerta del consultorio. Toc. Toc. Después de varios minutos, un hombre mayor y canoso abrió la puerta. HMN, llegaste a tiempo, bien, pasa, dijo el hombre. Gracias, ella es Manaka, una amiga. Pieseman asintió. Tu padre ya pagó la cirugía, así que todo está preparado. Todavía no entiendo por qué ambos me piden algo como esto. Pero conociendo el otro lado de la moneda, prefiero no arriesgarme. Pieseman no tenía pleno conocimiento del mundo de los magus, él simplemente era un neurocirujano que, con el paso del tiempo, se diversificó en varias áreas de la medicina, y, después de ser salvado por la maestra de Kiritsugu, vio ciertas cosas que no debió de ver.
Al final, fue contratado tanto por Natalia como por Kiritsugu durante los años posteriores, y terminó enterándose de varias cosas. Es un material necesario, respondió Shirou. Mana, ¿podrías esperar hasta que la operación haya concluido? La chica asintió. Claro. Así, Shirou y Pieseman se dirigieron hacia la sala de cirugía. ¿Una costilla, no es así?, preguntó el doctor. Shirou asintió mientras terminaba de colocarse la bata y se preparaba para estilizarse. Eso debería ser suficiente. Bien, en ese caso, comencemos. Una hora más tarde, la anestesia dejaba de hacer efecto y Shirou abría los ojos en medio de la sala de hospital. La brillante luz lo golpeaba directamente en el rostro. El efecto de la anestesia duró menos de lo que debería. Afortunadamente, ya terminamos. A su lado, el hombre tenía un paquete envuelto. Él se lo entregó al chico. No puedo creer que lo que me dijiste fuera verdad. En cuanto terminé de extraerla, la herida empezó a cerrarse por su cuenta. Shirou asintió mientras se preparaba para vestirse. Sí, lastimosamente, no elimina el dolor. Todos tienen. El pelirrojo negó con la cabeza. No, Kiritsugu no tenía, ¿lo recuerdas? El doctor asintió. Sí, tienes razón. ¿Un rasgo único? Sí, y por desgracia, no es replicable, no es propio de mi cuerpo en sí. Además, solo funciona bajo ciertas circunstancias. ¡Qué conveniente! Todo lo contrario, después de vestirse, el chico preguntó. ¿Puedo ir a verla? Claro, aunque su estado no ha cambiado en lo absoluto. Así, ambos salieron de la sala de cirugía. Enfrente de la puerta de esta, se encontraba Manaka esperándolo. Todo salió bien. Shirou asintió. Pronto nos iremos. Hay una persona a la que tengo que ver antes de partir. ¿Un paciente? Shirou asintió. ¿Puede venir?, preguntó al doctor. No veo por qué no, ella está completamente aislada. De esta manera, los tres se dirigieron hacia la habitación donde se encontraba la paciente especial de Pieseman. Al verla, Manaka no pudo evitar mostrar una sonrisa con algo de ironía, aunque intentó no demostrarlo. Ella es Akuno Kishinami, la presentó su amigo. Ella tiene lo que se conoce como síndrome de amnesia. Pieseman es el encargado en tratarla. Yo, entiendo, susurró Manaka. ¿Quién lo diría? De todos los lugares donde pudiste acabar, terminaste siendo atendida por Pieseman, Akunon. El pelirrojo se volteó hacia el doctor. ¿Falta mucho tiempo para que despierte? Él negó con la cabeza. El tratamiento en sí ya acabó, ahora estamos monitoreando su efectividad, cosas como que el síndrome haya sido correctamente eliminado y que este no resurja de algún modo. Es una enfermedad bastante complicada y difícil de predecir. Incluso si sabemos lo que hace, todavía no estamos del todo seguros de cómo se contagia, ni de cómo prevenirlo. Además, no sabemos si, una vez que se elimina, este puede resurgir, así que estoy tomando todas las precauciones posibles. ¿Entonces? Unos cuantos meses. Entiendo. El hombre se acercó a la chica durmiente. El problema para ella empezará después. ¿A qué se refiere?, preguntó Manaka fingiendo ignorancia. El síndrome de amnesia es una enfermedad que viola los nervios del cerebro y, al final, los afectados pierden toda la conciencia de sus recuerdos. Esto produce que, tarde o temprano, acaben con sus vidas, de una manera u otra. Incluso si la curamos, los recuerdos de esta chica ya no volverán. Si hubiéramos interferido cuando el síndrome empezó a manifestarse, tal vez hubiéramos sido capaces de salvar sus recuerdos, o al menos, una parte de estos. Pero debido a la dificultad para diagnosticar la enfermedad, y a que la vacuna no estaba lista cuando la enfermedad le fue diagnosticada, eso fue imposible para esta chica. ¿Qué pasará una vez que despierte?, preguntó Shirou. Bueno, después de que toda la investigación encuentre su final, y que se haya concluido que la vacuna es del todo efectiva, probablemente haya algunas entrevistas y después... Pieseman suspiró.
Como dije, es una enfermedad peligrosa, difícil de diagnosticar, casi todos sus portadores acaban con sus vidas antes de que puedan ser intervenidos. Para nuestra suerte, no fue su caso. Ya que Japón no cuenta con la tecnología necesaria para tratarla, y de la poca cantidad de pacientes diagnosticados que continúan con vida en el mundo, ella fue traída aquí específicamente para ser tratada y para ayudar con el desarrollo de la vacuna. Si bien es probable que le otorguen una visa temporal mientras dure el revuelo del descubrimiento de la cura, ella es extranjera, no tiene visado per se, ni mucho menos la nacionalidad inglesa. Será deportada, dijo Shirou mientras veía el rostro durmiente de la chica. Afortunadamente, cosas como el visado y la nacionalidad eran cosas de las que Kiritsugu se había encargado y de las cuales él no tenía por qué preocuparse. Algo similar ocurría con Ije y Manaka. Otorgarles una visa de estudio a los magus asociados a la Torre del Reloj era común para la Asociación de Magus. Me dijiste que su familia estaba muerta, toda su familia. Eso parece. Si tiene más familia, no parecen querer hacerse cargo de ella. Al parecer, los padres de la chica decidieron desligarse por completo de sus respectivas familias, así que, lo que pase con ella después de que vuelva a Japón, me es desconocido. ¿Entiendo? Ah, conozco esa mirada. Manaka suspiró internamente, sabía lo que Shirou estaba pensando, y también lo que eso provocaría. Después de eso, ambos abandonaron el consultorio, agradeciéndole a Pieseman por su ayuda. Shirou también le pidió al doctor que le informara sobre cuando la chica fuera dada de alta. De esta manera, los dos se devolvieron hacia el taller de Marbury. Mientras viajaban en el metro de Londres, ambos iban perdidos en sus pensamientos. Shirou pensaba sobre la situación de Akuno, sobre cómo ayudarla y, poco a poco, iba forjando un plan, aunque, al final, dependería de la decisión de la propia Akuno, el si este se llevaba a cabo o no. Por otro lado, Manaka también se encontraba sumida en sus pensamientos. Las señales estaban ahí, y ella las veía claramente, ni siquiera necesitaba de clarividencia para predecir lo que ocurriría. Ella, Ayaka, Sieg, Kisinami Akuno, Waver Velvet, Twice H. Pieseman, Flat Scar 2, y Yesbiel Von Einsverny, finalmente, él, Emilia Shirou. Todos ellos tenían una cosa en común. En algún momento, en diversos mundos, todos fueron maestros en una guerra por el Santo Grial. Y, curiosamente, dentro de poco, habría una nueva guerra por el Santo Grial. ¿Era todo una gran coincidencia? Ella sabía que no. ¿Era esto un plan de Alaya, de Gaia o de alguien más? Manaka, después de mucho analizar las cosas, ya tenía la respuesta. Sí y no, era una mezcla de muchos factores. Aunque, al final, estos no le importaban, lo que realmente le importaba, era una sola cosa. Ella no podía permitirse perder esta vez. No se refería solo a la guerra, se refería a la vida que ahora poseía, al futuro que ahora podía moldear, a este pequeño destello de esperanza. Para eso, jugaría todas sus cartas, y estaba decidida a hacer lo que tuviera que hacer para lograrlo. No era el peón de nadie, así que pelearía por sí misma y por la vida que ahora poseía. Por eso quería enseñar a Shirou y Ayaka, como una forma de aumentar las probabilidades de supervivencia de ambos. No sabía si los tres entrarían en la guerra como maestros de forma natural, todo dependía de las probabilidades. Pero como a ella le convenía que lo hicieran, sea de forma natural o no, se encargaría de que entraran a la guerra como maestros. Sobre los otros, al principio pensó en no influir en el futuro de ellos, pero al considerar la escala del conflicto, salvo Pieseman, a ella le convenía que participaran en su bando. En el caso de Pieseman, en los mundos cercanos al eje del tronco del árbol del tiempo, los mundos de la considerada como la correcta historia de la humanidad, generalmente, Twice H. Pieseman nacía en 1970 y, en el lugar y año de su nacimiento, había una guerra. Normalmente era un choque entre grupos étnicos organizado por las principales potencias, una guerra por poderes. Generalmente terminaba como huérfano de guerra y más tarde era adoptado. Se convertía en un destacado científico en los campos de la neurocirugía avanzada en la segunda mitad del siglo XX y también en un pionero en la ciencia de la piratería digital. Descubría una cura para la enfermedad conocida como síndrome de amnesia y, después de convertirse en científico, arriesgaba su vida para salvar a otros.
En 1999, Twice era llamado a una ciudad en el lejano oriente para tratar a las víctimas de una enfermedad y moría en un ataque de bioterrorismo. Pero en este mundo, esa historia cambió ligeramente. Pieseman no nació en 1970, sino mucho antes. En 1999 no sufre el ataque de bioterrorismo, sino en 1970, el año de su nacimiento en otros mundos. Además, en este mundo no muere, sino que sobrevive e, irónicamente, se convierte en el encargado de salvarle la vida a quien, en otros universos, sería su más grande oponente, Kishinami Akuno, la ardilla o Akunon para los amigos. Además de evidenciar lo retorcido que podían llegar a ser los mundos, también evidenciaba algo más. Incluso si todos los mencionados estaban relacionados de alguna manera con la Guerra del Santo Grial, era poco probable que todos participaran como maestros de forma natural. Después de todo, la guerra en la que participaron Pieseman y Akunon era una muy especial y, además, incluso si uno de ellos lograba participar, ella dudaba que fuera Pieseman. En este mundo era ya casi un anciano, y uno no relacionado con el mundo de la hechicería, sus probabilidades tanto de ser capaz de participar como sus posibilidades de sobrevivir, eran casi nulas. En cuanto a Akunon, ella había decidido que influiría en el caso de que las probabilidades de Akunon para participar de forma natural no fueran lo suficientemente elevadas, y si sus planes salen como ella lo espera, ella participará como miembro de la facción de Shirou. En cuanto a Pieseman, ella prefería que no participara, y por eso no influiría, pues, la mentalidad del doctor sobre la guerra, podía llegar a ser bastante problemática, y ella prefería no tener que lidiar con eso. ¿Estás bien, Mana?, preguntó el chico. Tienes el ceño fruncido. Oh. Sí, disculpa, estaba inmersa en mis pensamientos. Bueno, si tú lo dices. Después de bajarse de la estación, decidieron no utilizar el transporte espacial y, mientras caminaban, comenzaron a hablar sobre muchas cosas. La torre del reloj, el mundo actual, la próxima guerra del Santo Grial, etc. Con todos los sucesos que habían ocurrido en la actualidad, casi no les había dado tiempo de tener una buena charla como esta. ¿Qué sucede, Shirou?, preguntó ella al ver la expresión lamentable que exhibía su amigo. Mana, tú, yo, Aya, fuimos capaces capaces a la cuarta guerra del Santo Grial. Manaka asintió. ¿Crees que Tachi también pudo haber sobrevivido? Tachi, a la cual ellos llamaban Tachi en muestra de amistad, ella la recordaba por diversos motivos. Aunque fue breve, ella fue su primera rival por el corazón de Shirou, además de una tortura constante en su conciencia. Si no fuera por el poco tiempo que estuvieron juntas, por lo complicada que fue la guerra y, por encima de todo, por la personalidad de Shirou y el hecho de que Tachi siempre estaba junto a él, que a ella no le dio tiempo de tratar con la chica. A fin de cuentas, aunque le molestaba admitirlo, si había alguien cercana al corazón de su enamorado, esa era Tachi, y tampoco era un misterio para ella que Tachi tenía los mismos sentimientos que ella por su enamorado. En épocas de la guerra, si era sincera consigo misma, y si hubiera logrado que la guerra hubiese ido de la forma en la que ella hubiera querido, entonces pudo haber asesinado maldecido a Tachi sin remordimientos con tal de tener el corazón de su enamorado para ella sola. En la actualidad, el recuerdo de la chica le causaba lástima y era un dolor constante en su conciencia. Pues ella no hizo nada para salvarla del futuro más probable que sabía que Tachi tendría, y sentía cierto remordimiento por el simple hecho de haberse planteado borrarla del mapa con tal de lograr su objetivo. Ella y su hermana eran el recordatorio de en lo que podría llegar a convertirse. Su único consuelo era decirse a sí misma que no había hecho ninguna de esas cosas, que eran simplemente posibilidades, y mientras ella no influyera, todo estaría bien. Ahora que se lo planteaba, el hecho de reunirlos a los tres era incluso más retorcido de lo que había pensado inicialmente. Al igual que ellos, Tachi tampoco tenía el futuro más feliz en la mayoría de los mundos donde la Cuarta Guerra se llevaba a cabo. En estos, la mayoría de las veces, Tachi acababa muriendo como una víctima más del desastre provocado por el barro del Grial. En mundos incluso más trágicos, su cuerpo era profanado por un magus y utilizado como una especie de demi-servant, traída de vuelta como una especie de zombie.
Manaka ahogó una carcajada seca. Los tres destinados a morir, o a llevar vidas lamentables en muchas realidades, se reunieron en un mundo moribundo haciéndose amigos y, de alguna manera, ellos habían escapado de sus respectivos destinos. Ella miró a la luna que lentamente se asomaba y respondió: quién sabe, en este mundo, muchas cosas que creía imposibles acabaron volviéndose realidad, incluso si no es más que una muestra del funesto futuro que nos espera, todavía sigue siendo algo que no puede ser negado. Tal vez para ella también. Manaka no confirmó ni negó nada, ella sabía la verdad. Pero darle esperanzas a su amigo para que después estas fueran aplastadas por la misma Tachi, era demasiado cruel. Shirou no pudo evitar esbozar también una sonrisa. Espero que así sea. Ten cuidado con lo que deseas, Shikun. Después de la larga caminata, los dos llegaron al taller Marburi. En el recibidor, se encontraron con Seiya. Bienvenido de vuelta, señor Emiya, Lady Sagyou, habló Seiya cortésmente. Shirou había intentado que ambas le llamaran por su nombre y se ahorrasen las formalidades y, si bien parecía que con Lei Street había funcionado, Seiya parecía ser un caso perdido. Gracias, Seiya, respondió Shirou. Estamos de vuelta, contestó Manaka. Seiya asintió y procedió a decir: me tomé la libertad de preparar la cena, ya que ambos tardaban bastante en llegar. Por favor, procedan al comedor, mi señora les está esperando allí. Aunque algo cansados por la caminata, los dos decidieron acudir al comedor al ver la insistencia de la mujer. Tal vez algo importante había ocurrido, algo de lo que ella quería informarles. Al menos, eso era lo que Shirou imaginaba, porque Manaka sabía de qué se trataba. Ella se preparó mentalmente. Este encuentro definiría en gran medida muchas cosas que ocurrirían en el futuro. En definitiva, esto era algo importante, tan importante que Shirou hubiera querido que se lo informaran de antemano. Una vez abiertas las puertas del comedor, el chico pudo ver a su hermana sentada en una de las sillas del comedor. Ella se encontraba comiendo dulces alegremente con cierto ancestro que él conocía muy bien. Cuando su presencia fue notada en la sala, todos los ojos de la habitación se dirigieron hacia él, con la única excepción de Manaka, que miraba fijamente a Altrouge. Altrouge sonrió. No ha pasado mucho tiempo, Shirou. Pero parece que las cosas han tomado un rumbo interesante en tan solo unos pocos días. Espero que me pongas al tanto de los acontecimientos más recientes. Tu hermana ha insistido en que seas tú quien lo haga. El chico estaba paralizado, no por la presencia de Altrouge en sí, sino porque sabía lo que se le venía encima. Manaka caminó a su lado y, cuando los ojos de ambas se cruzaron, la temperatura del comedor descendió varios grados. Bueno, si veía el lado positivo de las cosas, si el taller volaba por los aires, al menos no tendría tantos problemas como tendría si este encuentro se llevaba a cabo dentro de la torre. Obviamente, esto no fue más que una forma de ignorar la pregunta que en su interior estaba siendo gritada a los cuatro vientos. ¿Cómo demonios saldría de esto? Omar, ¿qué? El chico estaba paralizado, no por la presencia de Altrouge en sí, sino porque sabía lo que se le venía encima. Manaka caminó a su lado y, cuando los ojos de ambas se cruzaron, la temperatura del comedor descendió varios grados. Bueno, si veía el lado positivo de las cosas, si el taller volaba por los aires, al menos no tendría tantos problemas como tendría si este encuentro se llevaba a cabo dentro de la torre. Obviamente, esto no fue más que una forma de ignorar la pregunta que en su interior estaba siendo gritada a los cuatro vientos. ¿Cómo demonios saldría de esto? Manaka fijó su mirada en el ancestro. Así que al fin apareces, Altrouge. Posteriormente, ella entró al comedor y comenzó a acercarse. Altrouge sonrió y mostró una expresión engreída. Oh, así que la dueña de tus pesadillas se acerca a mí, Shirou. Manaka se acercó aún más y apretó los puños. Tengo que acercarme para demostrarle a Shikun quién es la mejor waifu. ¿Eh? ¿Waifu? Preguntaron varios de los presentes. Oh, cierto, la deformación de esa palabra apenas si sucedió el año pasado, todavía falta tiempo para que se haga famosa, pensó la chica. Quiero decir, tengo que acercarme para demostrarle a Shikun quién es la mejor chica para ser su pareja. Ah.
Altrouge entrecerró sus ojos y, con una pose un poco exagerada, la invitó a acercarse aún más. Oh no, entonces acércate. Acércate a tu derrota.